cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. ¿Qué hice? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Hay una cosa bien importante por la cual tenemos que darnos cuenta nosotros. Si en este momento se le preguntara a usted, mi hermano, mi hermana, ¿cómo es que usted puede llegar a Dios, o cómo es que usted puede conmover el amor de Dios para con usted? Pues mire el ejemplo maravilloso que Jesús nos lo pone aquí en la palabra del Señor. Allí del versículo 1 hacia el versículo 5 estamos viendo cómo Jesús está pidiendo por sí mismo. O sea, una manera maravillosa que Dios nos brinda. Acuérdese, nosotros, si no estamos bien primeramente nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Acuérdese una vez más, ¿qué pasaría si yo estuviese enfermo y estuviese orando por un enfermo? ¿Qué pensaría usted? Dios la da. Pero se supone que si yo estoy hablando acerca de tener fe, de creer en Él y de depositar nuestra confianza en Él, pero no está obrando en mí, es para que yo me ponga a pensar qué es lo que está pasando. Por eso cuando dice Pablo que nosotros, los fuertes o los espirituales, debemos de ayudar a los débiles, en cierta manera dice: ayúdalos, anímalos, motívalos para que prosigan hacia adelante. Pero ¿qué pasa si yo estoy desanimado? ¿Podría animarlo a usted? ¿Verdad que no se puede? Vea la oración del Señor Jesús, que la está haciendo por sí mismo o en sí mismo, para Él mismo. Y ya lo que pasa, por ejemplo, del versículo 6 hacia el versículo 19, habla a Dios pidiéndole por sus discípulos. Y de ahí del 20 al 26 habla por todos aquellos creyentes que habían de creer por medio de sus discípulos. Léalo una vez más lo que dice el versículo 1, mi hermano, mi hermana. Y démonos cuenta que dice el Señor Jesús que Dios se mueve a través de la oración. ¿Verdad que a veces no nos gusta orar? ¿O sí nos gusta orar? Nos debería de gustar, porque de esa manera es como nosotros podemos acercarnos a Dios, por medio de la oración. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Pudimos entender lo que dice ahí ese versículo 1, mi hermano, mi hermana? El Señor Jesús le dice a su Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es como decir: Señor, si no me bendices, ¿cómo voy a poder bendecir a alguien más? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos a una hermana y decimos: hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se siente? Bendecido, bien, bendecido, hermano. Pero es lo contrario. La cosa es que nosotros tenemos que ser realistas. Si voy a estar enfermo siempre, pues siempre quiero estar pegado a la voluntad del Señor. Siempre estarle pidiendo, no importa qué diga el hermano, qué diga la hermana, si estoy enfermo. Por una razón y otra estoy enfermo. Pero eso es lo que me orilla o me arrima a que yo hable con Dios. El Señor Jesús dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Para qué pide el Señor Jesús que el Padre lo glorifique a Él?
para poder glorificar también al Señor. O sea, Señor, si tú no haces la obra en mí, pues ¿cómo te voy a agradecer? ¿Cómo te voy a exaltar si no estás haciendo nada en mi vida? El Señor Jesús, acuérdese, para nosotros sabemos quién era Él, el mismo Dios manifestado en carne. Mas como humano está haciendo su oración al Padre para que glorifique al Hijo aquí en la tierra y que de esa manera el Señor pueda glorificar a su Padre. Por eso nosotros no podemos testificar acerca de Él si Dios no ha hecho nada en nosotros. Porque para nosotros no estamos aquí solamente por querer estar aquí. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado con un propósito. Y aquí estamos esperando para que Dios nos hable cada vez que nosotros nos acercamos a este lugar o cada vez que nosotros abrimos su palabra. Sabemos que Dios siempre nos va a bendecir. Pero ¿cómo vamos a dar bendición nosotros si Dios no nos ha bendecido a nosotros? ¿Verdad que la Biblia dice que nosotros somos luz? Y si somos luz, ¿para qué somos luz? Primeramente para alumbrarnos a nosotros mismos y poder alumbrar a los demás. Pero una vez más, si yo estoy pasando por una tremenda necesidad y no puedo salir de ella, ¿cómo puedo mostrarle a alguien más para que salga de su necesidad? O sea, primeramente tenemos que encontrar el camino nosotros y sabemos quién es el camino. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que mueve a nuestro Dios? Según el Señor Jesús, es la oración. O sea, por medio de la oración nosotros nos acercamos a Él, hablamos con Él. Y lo que nosotros le estamos comunicando al Señor, eso es lo que lo conmueve al Señor. Y de esa manera es como Dios se glorifica en nuestra necesidad. No habrá necesidad de nosotros. ¿Verdad que siempre cuando venimos de camino venimos pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos sane de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad que tenemos? Mire, dice versículo 1 una vez más. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, hermano, hermana, tenemos que darnos cuenta nosotros cómo es que se obtiene la vida eterna. Cómo es que nosotros estamos obteniendo o obtenimos la vida eterna. Necesitamos conocer a Dios. De oídas solamente lo hemos escuchado. De oídas hemos oído acerca de Dios. Pero ahora la Biblia, la palabra nos lo muestra cómo es Dios. Y por medio de la palabra se da a conocer a nosotros. Por eso, una vez más, si encontramos a alguien en la calle y queremos hablar acerca de Dios, y nos dicen, pero ¿cómo es Dios? Pero si no lo conocemos nosotros, ¿cómo se lo vamos a mostrar? No vamos a decir solamente, pues en la Biblia dice, o en la Biblia dice que dice. O sea, lo más importante es que tenemos que vivir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y eso es lo que le vamos a mostrar a los demás. Los hechos que el Señor ha hecho en nuestras vidas para que ellos crean. Acuérdense en el tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús hizo muchas obras delante de los hombres, de sus seguidores. Hizo muchos milagros. Y aún así, no le creían. Les hablaba por medio de palabras, no le creían. Decía el Señor, bueno, si no creen por medio de las palabras que yo les hablo, porque no son mis palabras, decía el Señor. Eran palabras de su Padre que le daba para que él hablase. Pero él decía, si no creen por las palabras que yo les hablo, ¿qué les decía el Señor Jesús? Por lo menos crean por las obras que he hecho delante de ustedes. ¿Y qué obras el Señor no hizo? Muchas obras hizo delante de ellos. Y aún así no creyeron en Él. Pues mire, veámonos nosotros. Si Dios no hace la obra en nosotros, pues ¿cómo vamos a creer en Él?
Pero hasta ahorita podemos decir, Señor, sí creemos en ti. Hemos creído en ti y creemos en ti hasta este día. Pero lo más importante es que el Señor quiere que nosotros creamos para que demos a entender también a los demás. Dice ahí versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué dice el versículo 4, hermano? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dese cuenta una vez más, ¿por quién está pidiendo el Señor Jesús? Ahí del versículo 1 al 5 que estamos leyendo. ¿Por quién está pidiendo? No está pidiendo por nadie. Está pidiendo por sí mismo, por Él mismo. O si en cierta manera dice, Padre, glorifícame para que yo te pueda glorificar a ti. Para que yo pueda dar a conocer a los hombres de que tú eres el Dios verdadero y que ellos puedan glorificarte también. Pero primero glorifícame a mí primero, para que así pueda dar a conocer tu nombre a los que han de escuchar. Por eso veo una vez más, tenemos que pedir primeramente por nosotros. A veces decimos, no tienes que ver primeramente por tu hermano y luego por ti. Pero no es así, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora sí viene lo bueno, versículo 5 dice el Señor, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y allí en su casa puede seguir leyendo del versículo 6 en adelante, mi hermano, mi hermana, y se va a dar cuenta que ahí sí ya se enfoca ya en aquellos que el Señor le dio. O sea que nuestro Dios puso en su camino a los 12 discípulos. Ahí comienza a hablar por ellos. Por eso usted sigue leyendo ahí del versículo 6 en adelante, se va a dar cuenta que después que nuestro Dios se glorifica en nuestro Señor Jesucristo, ahora sí dice, ahora sí, Padre, te glorificaré en estos momentos. Y después que Dios glorifica al Hijo, el Hijo comienza a glorificar a aquellos que le dio. Por eso nosotros ahorita estamos siendo bendecidos de parte de nuestro Dios. Amén. Es como en ocasiones decimos, ¿cómo está bendecido? ¿Para qué? Para bendecir. Para bendecir. Pero si no ha sido bendecido, ¿cómo va a bendecir al otro? Por ahí se va a encontrar algún incrédulo, por ahí va a decir, mira este. Me habla acerca de las cosas y míralo a él. Es que así es el mundo. No conoce acerca de Dios. Pero nosotros primeramente tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo para después así poderlo dar a conocer. Lea del versículo 1 una vez más, mi hermano, mi hermana. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, para nosotros es claro. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús. Y después que dice, y estas cosas habló Jesús, ¿qué hizo Jesús, hermano? Levantó sus ojos al cielo.
Mira, hay unas cosas que nosotros hablamos. Si en estos momentos decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? En nuestro corazón. ¿Y dónde más está? Decimos en todo lugar, ¿verdad que sí? Pero una vez más, si se encontrara un incrédulo y dijera, ahí está Dios, ¿qué le diría a él? ¿No le cree? Ahora nosotros lo creemos. Pero si seguimos el ejemplo de Jesús, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos da? O sea, cuando nosotros estamos hablando, que vamos a hablar, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos pone? Dice que alzando los ojos al cielo, dijo. ¿Se recuerda lo que leíamos en estos días en Lucas 11, del 1 al 1 al 3, al 2 por ahí? Donde habla acerca del Padre Nuestro. Era una manera de cómo dirigirse a Dios. Reconocer a nuestro Padre Celestial, dándole el crédito en la tierra y en el cielo, porque Él es el dueño del cielo y de la tierra. O sea, de esa manera lo estamos honrando, porque nos estamos dirigiendo directamente al Padre Celestial. Y aquí el Señor Jesús nos da ese ejemplo. Dice que cuando Jesús comenzó a hablar estas cosas, levantó sus ojos al cielo y dijo, ¿qué dijo? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, mire, hermana, si el mismo Señor Jesús está sometiéndose a la misma voluntad del Padre, aunque nosotros sabemos que era el mismo Dios, pero ejemplo nos da que como hijo se estaba sometiendo a la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Someternos a su voluntad. Y de esa manera esperar para que Dios se glorifique en nosotros primeramente. Y así Dios se pueda glorificar por nosotros para con los demás. Para que así los demás puedan glorificar al Padre también. O sea, el propósito de Dios es que el Padre y el Hijo y nosotros seamos uno. De esa manera es como nosotros podemos llegarnos a Dios por medio de la oración. Pero una vez más, ¿habrá alguien aquí en la tierra que no esté padeciendo necesidad? Todos padecemos, ¿verdad que sí? O sea, la cosa es que a veces no nos damos a explicar. Pareciera que nosotros los hijos de Dios nunca vamos a tener necesidad. Todos vamos a tener necesidad. El Señor Jesús, parece que es en Juan 16:33, por ahí lo dice, que en el mundo íbamos a tener aflicciones. ¿Quién lo estaba diciendo? Él mismo lo estaba diciendo. ¿Que acaso Él no sufrió aflicciones? Y no nos estaba advirtiendo acerca de los tiempos que vendrían más adelante. Pero la confianza que le daba a sus discípulos era: confíen porque yo he confiado también, yo he vencido y vosotros van a vencer también. O sea, nosotros no estamos expuestos hacia esas cosas. Todos estamos expuestos a todas estas cosas. Por eso nadie puede decir que no tiene necesidad. ¿Va a haber alguien que le diga que no tiene necesidad? Pues sí, en su persona, en sí mismo dice que no tiene necesidad. Es lo mismo que le estaba diciendo. Hermano, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Cómo se siente bien? Pero no es cierto. Se siente mal. Pues es lo que tenemos que reconocer nosotros. Me siento mal. Porque si nosotros no confesamos nuestras necesidades, ¿cómo Dios se va a glorificar en nosotros? Imagínense que estamos todos enfermos y Dios dice: ¿cómo están, hijos? Bien. Pues no me necesitan entonces. O sea, Dios se va donde hay necesidad. Acuérdese, el Señor Jesús dijo que los pobres tenían necesidad acerca de Dios, pero los ricos, dice, eso no tienen necesidad de nada. Eso todo lo tienen. Creen que todo lo tienen. Pero lo que más necesitan está enfrente de ellos, pero no lo quieren recibir. Por eso nosotros, hermana, cada vez que nos sintamos mal, hay que declarárselo a nuestro Señor. Si el mismo Señor Jesús
nos está mostrando lo que debemos de hacer cada uno. Si Él lo hizo, ¿por qué no debemos de hacerlo nosotros? ¿Verdad? Nosotros creemos y pensamos que porque Él ya lo hizo, pues ya no tenemos que estar padeciendo nada nosotros. Él sí ya lo hizo, pero a veces nosotros padecemos necesidades por causa nuestra, por descuido nuestro. Pero Dios ahí está siempre para ayudarnos, hermano y hermana. Léalo una vez más. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. ¿Por qué Jesús no estaba diciendo: Padre, tu voluntad es que me conozcan a mí? El propósito es que todos conozcamos a Jesús. Pero Jesús dice: el propósito tuyo es que te conozcan a ti. O sea, nuestro Dios se está dando a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como decir, nosotros conocemos a Jesús. Conocer a Jesús, conocemos a Dios. No esperamos a ver a Dios, ¿verdad que no? Con ver a Jesús nos basta. ¿Qué nos dice Juan 14, 6 por ahí, verdad? Que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Entonces yo voy a glorificar a Jesús y estoy glorificando al Padre. O sea, esa es la manera de la cual nosotros podemos mover el corazón de Dios para con nosotros por medio del acercamiento que es la oración. Y de esa manera, una vez más, mi hermano, mi hermana, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Dice el Señor Jesús ahí en ese versículo 3, hermano, hermana. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? ¿A quién necesitamos conocer? Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice el versículo 4 y 5: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora pues, dice, ahora pues, Padre, ya te conozco, ¿qué más me hace falta? Por eso para nosotros, ya lo conocemos, no nos hace falta nada. Porque cualquier cosa que nos haga falta es como cuando nosotros decimos: bueno, tengo toda la comida para la semana, ¿qué le hace falta? Si tiene todo lo que necesita, ¿qué le hace falta? Nada. Quiere decir que si tiene al Señor Jesús en su vida, ¿qué le hace falta? Que le duele la cabeza, ahí tiene la medicina. Que le duele cualquier cosa, ahí la tiene. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer según el Señor Jesús, hermana, hermana? Cuando nosotros comencemos a hablar, levantemos nuestra mirada a Él. Ahora sí, Padre, glorifícate en cualquiera que sea mi necesidad. Lo importante es conocerlo. Si en este momento yo tuviese algún frasco de pastillas, si yo le dijera: hermano, tómese esta pastilla para el dolor que tenga, usted me va a preguntar: pero ¿para qué son? ¿Qué dolor quita? Siempre va a preguntar, ¿verdad que sí? Pero la medicina que usted tiene es para todo mal. Por eso, en el momento que tengamos una necesidad, digámosle como el Señor Jesús le dijo a vuestro Padre Dios en el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes, cuando no conocíamos al Señor, mi hermano, mi hermana, pues se entendía por qué sufrir, porque de todo sufríamos. Y si aún hasta este día seguimos sufriendo, hermana, hermana, no quiere decir que no lo conozcamos. Estamos expuestos a seguir sufriendo por causa de Él. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Que si nosotros sufrimos por seguirlo a Él, recompensa vamos a tener. Amén, amén. O sea, por seguirlo a Él vamos a padecer muchos males, muchas necesidades.
Pero vamos a encontrar a alguien por ahí que diga, bueno, pues que no lo hizo el todo, que no lo dio ya todo, no se lo llevó todo, pues sí. Pero eso fue Él. Ahora nosotros tenemos que seguir confiando en Él hasta que lleguemos al pleno conocimiento de Él. Entonces sí, Padre, ahora sí, ya estamos listos, llévanos contigo. Pero mientras que no suceda esto, hermano, hermana, pues vamos a batallar un poquito más. Pero como le decía al principio, mire, por causa de lo que está aconteciendo ahí afuera, no estamos los que deberíamos de estar. Por una razón y otra no estamos. Por miedo, por el temor. Se entiende, el miedo y el temor se entienden. ¿O acaso no lo podemos entender nosotros? ¿Sabe quién no lo va a entender? El que nunca ha estado en temor o en angustia, en necesidad. Ese no lo va a entender. Pero aquel que ya ha pasado por todo esto lo va a entender. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús hablaba acerca de todas estas cosas? ¿El Señor Jesús en la tierra sufrió o no sufrió? ¿Podía entender a los hombres o no los podía entender? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el Señor Jesús a nosotros? Más de alguna vez he tenido una necesidad yo. Quiere decir que si yo veo una necesidad en mi hermana, tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo, porque sé lo que es pasar por una necesidad. Pero aquel que no ha pasado por necesidad no lo va a entender. Pero todos hemos pasado por ciertas necesidades. Por eso es importante para nosotros, hermana, que mientras que nosotros lo vamos conociendo a Él, cuando sintamos como que ya podemos, mire, lo va a entender un poquito más. A la mayoría de nosotros que hemos ido al DMV a sacar nuestra licencia o de identificación, no solamente vamos y le decimos, quiero mi identificación, quiero mi licencia, ¿verdad que no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer un examen, aprenderse todo lo que se le está pidiendo. Y el requisito para nosotros, para que Dios pueda hacer la obra en nosotros, tenemos que conocerlo. Porque si no lo conocemos, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? Yo cuando usted me puedo acercar y decirle, hermana, ¿me puede prestar $5? Porque lo conozco. Pero si alguien de la calle que no lo conozco, y ni me acercaría a pedírselo, porque sé que no me lo va a prestar, no tengo la confianza. Pues antes de venir a los caminos de Dios no lo conocíamos a Él. Pero poco a poco lo hemos ido conociendo. Ahora nos podemos acercar con toda libertad. Ahora cualquier cosa que nos esté aconteciendo, se lo contamos todo. Y solamente esperamos a que el Señor se glorifique en nosotros. ¿Qué dice versículo 5 una vez más, hermana? Ahora pues, es como si dijéramos como una exigencia, ahora pues, Señor, ya hice todo lo que tú me pedías, ahora ¿qué más me falta? Lo que tú querías era que yo te conociera y ya te conozco. Tú querías que yo me acercara con toda reverencia delante de ti, pues ya lo hice, Señor. He puesto mi mirada en ti, ahora ¿qué más me falta? Por eso cuando nosotros nos acercamos delante del Señor, hermana, tenga por seguro que siempre nos hace ver lo que hay en nosotros. Nos dice, hijo, hay algo que te hace falta. Pero siempre debemos estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Él está atento a lo que nosotros le hablamos. Pero tenemos que estar atentos también a lo que el Señor nos quiere decir también. Porque imagínense, si nosotros andamos como andamos, no conforme a su voluntad, ¿usted cree que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos? No nos lo va a dar. Ejemplo, Dios pone a los padres para con los hijos. Dice, ¿qué padre? Dice, si su hijo le pide cualquier cosa, Él no le va a dar otra cosa que le esté pidiendo a su hijo, ¿verdad que no? Pues el Señor lo pone de diferente manera, pero para mí nos está allá. Es como si yo le dijera a mi hijo, muéveme esa silla de ahí, y no la quiere mover. Y si él me pide algo, yo se lo puedo negar. ¿Por qué se lo puedo negar? Porque yo le pedí algo que hiciera y no lo hizo. Pues igual nuestro Padre también.
Imaginen, no hacemos lo que Él nos pide, pero sí venimos delante del Padre, necesito esto. Pues qué padre sería, hermano, hermana, de que nos pasa por alto todo lo que nosotros hagamos. Acuérdense, el escritor de los Hebreos dice que al que Dios tiene por hijo, ¿qué hace con el hijo? Lo disciplina. La disciplina nos va a doler, pero es para nuestro bien. Versículo 5, y ahí pasamos a Filipenses capítulo 4. Acuérdese, hermano, hermana, el remedio para nuestras preocupaciones está en Él. Conócelo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice Filipenses capítulo 4, mi hermano, mi hermana. ¿Ya lo estamos conociendo? O podemos decir, no, yo ya lo conocía, yo ya sabía. A cada día lo vamos conociendo más y más, hermano, hermana. Porque a cada día vamos buscando las formas, cómo acercarnos con más confianza delante de Él. ¿Ya lo tenemos? Filipenses capítulo 4, versículo 6 hacia el versículo 7 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo, mi hermano, mi hermana? Acuérdense lo que dijo Jesús. El Señor Jesús nos muestra que a través de las oraciones como nosotros podemos llegar a Dios. Y dice Pablo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, ¿se da cuenta, mi hermano, mi hermana, cómo nos dice la palabra que podemos llegar a Dios? Por medio de la oración. Y posiblemente sea algo que nos cueste y no nos debería de costar. Antes, como le digo, pues, se puede entender al principio porque no lo conocíamos. Ahora nosotros decimos esto, mi hermano, mi hermana, porque el Señor Jesús así lo dijo. Que nosotros podemos buscarlo en cualquier lugar, porque allí está el Señor, donde nosotros creemos que está, Él allí está. Pero como siempre le digo, el Señor allí está, pero allí estaremos nosotros. Esa es la diferencia. Donde esté el Señor, ahí deberíamos de estar nosotros. Por eso nosotros debemos de someternos a su voluntad. Después que ya veamos que estamos sometidos a Él, ahora sí, Padre, ahora sí, Señor, ¿qué más me hace falta? La respuesta del Señor va a ser, hijo, ya lo tienes todo, recibe tu bendición. Por eso es importante para nosotros que primeramente comencemos por nosotros mismos. Antes de que pidamos por alguien, pidamos primeramente por nosotros. Es como si en este momento le dijera una vez más, hermano, hermana, imagínense que en ese momento termináramos ya. Y de repente sintiéramos por nosotros mismos, no porque Dios nos lo ponga, que dijéramos, bueno, voy a orar por mi hermano, por mi hermana, para que Dios le dé, para tener ese pensamiento que Dios le dé, es porque yo ya recibí. Pero si no recibí, ¿sería lo correcto? ¿O hay que recibir primero nosotros? Léalo una vez más, hermano, hermano. 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagínense si nosotros estamos preocupados en estos momentos. ¿Cómo podemos animar a los demás? Si primeramente nosotros estamos preocupados. Si hay preocupación en nosotros, no podemos animar ni motivar a los demás.
primero que tenemos que estar animados, motivados nosotros mismos, para fin de poder motivar a los demás. Pero dice Pablo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, no estén preocupados por lo que está aconteciendo en sus vidas. De esa manera logren salir hacia adelante para que puedan animar y motivar a los demás. Pero una vez más, una cosa es que yo le diga, hermano, hermana, animémonos, sigamos hacia adelante. Pero después que salgamos aquí muestro lo contrario. Pues no me va a creer porque ni yo mismo me estoy creyendo. Por eso el Señor Jesús dijo, ahora pues Padre, glorifica a tu Hijo, glorifícame. ¿Por qué le estaba pidiendo el Señor a su Padre que lo glorificara, que lo exaltara? Porque lo primero era conocer al Padre. Después que Él lo conocía, ahora sí, te daré a conocer a ti por medio de mí. Y ese era el propósito del Señor Jesús, darse a conocer en sí mismo. Por eso el Señor Jesús siempre les hablaba acerca del Padre, ¿verdad que sí? ¿Y por qué ya casi al final, cuando el Señor Jesús le decía, yo me voy a ir, pero voy a enviar la promesa de mi Padre? ¿Y qué era lo que le decían los discípulos? Pues muéstranos al Padre, pues, dinos dónde está el Padre. Él se dio a conocer y no lo lograron, no llegaron a conocerlo. Por eso nosotros hemos oído acerca de Él, alguien nos habló acerca de Él, pero ahora es nuestra responsabilidad saber y conocer quién es el Señor Jesús. Porque nosotros no podemos decir, Señor, bendíceme en el Señor que el hermano dice que hace esto, que hace lo otro. ¿Se podrá decir, verdad que no? Pablo da un ejemplo, ¿verdad que sí? De aquellos hermanos que querían echar demonios fuera. ¿Le fue mal? Pues que no era el Jesús que predicaba Pablo. Ellos no lo habían recibido. Por eso nosotros, ¿cómo podemos hablar o hacer si no lo hemos recibido nosotros? Por eso nunca piense también, hermano, hermana, que porque usted esté pasando por una dolencia, una enfermedad, no quiere que Dios no esté en usted. O sea, Dios sabe por qué estamos padeciendo esas cosas. Pero ahí es donde nosotros nos debemos de fortalecer. Que no hay un cantito por ahí que dice que las pruebas y las luchas, ¿qué dice? O sea, en las pruebas y las luchas nosotros seguimos caminando. Por eso es lo importante, sea como sea, vayamos como vayamos, pero lo importante es que vamos con Él y estamos. Sí, amén, aleluya. Por eso, una vez más, versículo 7. Bueno, el 6 dice que nosotros debemos de dar a conocer nuestras necesidades delante de Dios con acción de gracias, o sea, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y si nosotros lo hacemos así, dice que la paz de Dios va a estar en nosotros y para con nosotros por siempre y para siempre. Por eso es lo importante que nosotros debemos de creer en la palabra de nuestro Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, vayamos ahí a la primera de Timoteo. Tal vez ya lo sabíamos desde antes, desde el principio, que por medio de la oración es como podemos llegar al Señor. Posiblemente ya lo sabíamos, pero a veces lo dejamos de hacer. Y la oración siempre debe estar ahí presente. Acuérdense, la oración es hablar con nuestro Dios. Amén, ¿Será que alguna vez no sentimos deseo de hablar con Él, hermano, hermano? Yo creo que todos los días siempre hablamos con Él. Sí, amén. Aunque una o dos palabras, pero siempre hablamos con Él. Pero ese debe ser nuestro mayor deleite, el hablar con el Señor, hermano, hermana. ¿Ya lo tenemos? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hacia el versículo 3 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rotativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué le agrada al Señor, hermana? ¿Qué le agrada? Ahora, ¿nos agradará a nosotros? Si estamos en Él y vivimos para Él, nos tiene que gustar. ¿Qué no fue un ejemplo que el Señor puso? ¿Quién no era su mayor deleite? La oración del Señor Jesús. A veces se encontraba ahí con los discípulos y se les escapaba y se les iba. A veces los discípulos ahí estaban dormidos y el Señor, ¿dónde estaba? Durmiendo. Era un deleite para Él. Y acuérdense, todo lo estaba haciendo en favor nuestro. Y si nosotros sabemos que lo hizo por nosotros, no deberíamos de hacerlo también por los demás nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si Dios no se ha glorificado en nosotros? Pero como ya se glorificó, quiere que no lo estamos haciendo lo que deberíamos de hacer entonces. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rotativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Un ejemplo le voy a poner, hermana. Esas manifestaciones que se están haciendo en estos momentos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que ellos piden? Pero ¿para qué quieren ese o en qué consiste ese cambio? O sea, por ejemplo, ellos dicen que para fin de que haya paz, ¿qué tiene que haber primero? O sea, para nosotros, ¿qué es justicia? O sea, en la Biblia dice justicia es ser justo, ¿verdad que sí? O sea, para que todos seamos justos debemos respetarnos unos a otros. Ahora, ellos se encuentran allá. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Y si ellos logran la paz, ¿no vamos también en el paquete nosotros, como decimos? Y no estamos allá nosotros. Pero a nosotros que estamos aquí, ¿qué dice Pablo? Que nosotros debemos de hacer oraciones no solamente por nosotros. ¿Por quiénes? O sea, dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rotativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, esto es lo que le agrada a nuestro Salvador Jesucristo. Esto le agrada a Él. Que no solamente rueguen por ustedes, rueguen por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los líderes, por los pastores, por los, ¿cómo se llama? Los presidentes, por todos. Porque imagínense, si no hay paz, ¿usted cree que nos van a respetar a nosotros porque digamos que somos hijos de Dios? Hace unos días miraba ahí que el presidente, ¿verdad?, se estaba presentando delante ahí de las cámaras y todo con su Biblia en la mano, ¿verdad que sí? Y el otro que está postulándose para él dice que le dijo, bueno, pues no solamente que la tenga en su mano, sino que la abra, que la lea. Es como si nosotros más trajéramos el libro aquí, ¿verdad que sí? Solamente para decir que somos cristianos. Pero por dentro, ¿cómo somos? Por eso nosotros tenemos que mostrarnos delante de Dios y delante de los hombres. Por eso de una manera y otra todos estamos haciendo algo. Ellos allá y nosotros acá. A lo mejor en ocasiones va a preguntar, ¿está de acuerdo en que se haga eso? Pues ellos saben por qué lo están haciendo. Pero nosotros tenemos que buscar el lado bueno. ¿Cuál es el propósito? Es como nosotros en el cristianismo. A veces en la misma iglesia no piense que todos estamos bien convertidos.
Acuérdese, dice la misma palabra, que aún cuando en el tiempo de Pablo, dice que entre los mismos hermanos, ¿se acuerda quién estaba ahí? Satanás también, entre los hermanos. Por eso, hermana, si nosotros no nos apegamos al Señor, nosotros vemos, pero no sabemos. Era como en esto yo le decía, en estos momentos estamos siguiendo los procedimientos que se nos piden las autoridades. Yo sé lo que estoy haciendo cuidándome, yo no sé si usted se cuide, o usted se cuide y no sabe si yo me estoy cuidando. Pero la confianza que tenemos que mostrarle a los hermanos es que veamos cómo estamos, cada quien está cumpliendo su responsabilidad. Hay de que si no la quiere cumplir y es cosa de él. Pero mientras que usted ande así como está en este momento, hermano, pues se está protegiendo. Ya si los demás no quieren, pues ¿qué podemos hacer? Pero sí tenemos que dejarle claro a los hermanos que a lo mejor no quieran venir por eso, pero estamos tomando nuestras precauciones. Amén, hermanos. Mire, dice una vez más, exhorto ante todo a que se hagan rotativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres. No hagan excepción de nadie, por todos, dice, porque esto es agradable, dice, delante de vuestro Señor Jesucristo. Esto le agrada al Señor, que no solamente ores por ti, ora por todos los hombres, sea como sea, sea quien sea. ¿Sí? Acuérdese, Juan 3:16, el Señor dice que no solamente murió por usted. ¿Por quién murió? Por todos murió el Señor. Mire, vamos a terminar en esta tarde. Acuérdese, los terminos estamos haciendo cortitos. Vamos a leer allí en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 7. Juan 15 y versículo 7. Acuérdese una vez más, el Señor Jesús es el que habla, el Señor es el que dijo, Padre, ahora pues glorifícate en tu Hijo, glorifícate en tu Hijo. El Señor estaba reclamando lo que Dios le había prometido. ¿Qué nos ha prometido a nosotros? Primeramente que lo conozcamos y después que lo conozcamos, ahora sí, Señor, dame todo lo que yo quiero pedir. Dice versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está, hermana. Si tú estás en Él y Él en ti, pide todo lo que tú quieras. ¿Cómo es que puedes darte cuenta, hermana? Si le estás pidiendo, no estás recibiendo, sigue insistiendo. El Señor Jesús es bueno para con nosotros. Bueno, en esta tarde vamos a pedir.